Hace algunos años me tocó estar dando Génesis allá en el Instituto Bíblico y algunos alumnos están acá. Les comentaba yo que si hubo una materia así que me quedé extrañándola fue esa. Y nada más para hacer un pequeño repaso, yo creo que todos se acuerdan cómo bosquejamos el libro de Génesis. Alumnos del instituto se deben de acordar, la gente de la iglesia se debe de acordar. La dividimos en dos grandes secciones, ¿se acuerdan? La primera parte se dividió, fueron 4 y 4. La primera sección son 4, ¿qué? 4 grandes eventos. ¿Y cuáles son esos 4 grandes eventos? Creación, en orden, vamos a decirles, creación, diluvio, sí, creación, ahí sí, creación, caída, diluvio, y les falta el otro. Babel. Creación, caída, diluvio y Babel. Después lo dividimos, la otra sección está más fácil porque no sabemos más de por los nombres así de memoria. 4 grandes personajes. ¿Cuáles son esos 4 grandes personajes? Jacob y José. Ok, Abraham, Isaac, Jacob y José. Ya terminamos con los 4 grandes eventos, empezamos con los 4 grandes personajes y llegamos a una de las vidas más fascinantes de toda la Biblia, que cada uno de estos 4 grandes personajes son muy interesantes de estudiar. Estamos ahora viendo la vida de Abraham. Abraham, conocido como el padre de la fe, recordamos nosotros su historia. Dios llama a Abraham estando él en Ur de los Caldeos, una ciudad pues pagana. Evidentemente Abraham fue llamado de una vida de idolatría, llamado por la gracia y la soberanía de Dios. ¿Para qué? Para iniciar un pueblo especial. Dios había prometido, recordemos nosotros cómo desde el principio en la creación, Dios había prometido que vendría la simiente de la mujer, aquella que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces Dios iba a cumplir esa promesa y para ello eligió un pueblo, eligió a una persona y esta persona fue Abraham. Abraham obedeció y decidió obedecer, decidió conocer a Dios más íntimamente, caminar con Él. Y lo conocemos como el padre de la fe, un hombre que tuvo fe. Dios le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Y él tuvo que tomar esa decisión. La fe de Abraham fue grande, pero de hecho, aunque hablamos muchas veces de los héroes de la fe, en el cual Abraham pues se coloca como uno de los grandes héroes de la fe, tenemos que reconocer que no existe tal cosa como héroes de la fe, en el sentido de que pensamos hoy nosotros en un superhéroe. Pensamos en los superhéroes y pensamos en que ellos tienen poderes especiales y como que Abraham tuvo un poder especial para tener más fe que la que cualquiera de nosotros podría tener. No, Abraham era uno como nosotros, como tú y como yo. Y empezamos a estudiar la vida de Abraham y vemos que él tomó grandes decisiones de fe, pero también tuvo fracasos en su fe, tuvo caídas. En una ocasión, Dios le había llamado a vivir ahí en la tierra prometida y cuando vino un tiempo de hambre, sin consultar, se alejó de ahí y se fue a Egipto. Trajo consecuencias con la vida de Lot, trajo consecuencias en su familia, pero fue restaurado. Tiempo después, cometió un pecado que había cometido ya en Egipto anteriormente, mintió sobre quién era su esposa. Así que, si bien podemos entender que Abraham sí es un gran héroe de la fe, reconozcamos también en él un ejemplo a seguir, porque él es como nosotros, no es una persona con superpoderes colocado en un nivel diferente que nosotros, no era alguien de otro planeta, era como tú. Y de hecho, el llamado que Dios nos hace a nosotros es mucho más difícil que el llamado que Dios le hizo a Abraham. Abraham era riquísimo y aún así tuvo que dejarlo todo allá, dejar su familia, dejar su casa, de abandonar Ur de los Caldeos para seguir tras los pasos de Dios. Y Jesús nos dice hoy, venid en pos de mí. Tome cada uno su cruz y venga en pos de mí. Hoy seguimos a Jesús. Y en el seguir a Jesús no es seguir
los pasos del rey, es seguir los pasos del esclavo. Jesús se hizo hombre, se despojó, se hizo como nosotros. ¿Para qué? Para que podamos seguirle. Y seguimos a Jesús por fe. De la misma manera que Abraham tuvo que seguir por fe, encontramos entonces un paralelo en la vida de Abraham con la vida nuestra. Ahora, hemos hecho hincapié sobre el hecho de que una fe que no es probada no es confiable. Es muy fácil decir yo tengo fe, pero cuando la fe no es probada, ¿cómo sé qué tan pura, valiosa es mi fe? ¿Qué tan firme es esa fe? Es muy fácil hoy poder decir, no, si yo tuviese que negar a Jesús, muero antes de negar a Jesús. Es muy fácil decirlo, pero qué difícil es a veces sencillamente no negar a Cristo en cosas simples, como cuando Pedro decía, yo voy a ir contigo y voy a morir por ti. Pedro, no sabes lo que dices, le decía el Señor. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro decía, no, Señor, yo nunca lo haré. ¿Estaremos dispuestos a morir por el Señor como Pedro? Pero Jesús le estaba pidiendo sencillamente que se identificara con Él, que no le negara con su vida, que no le negara con su boca. Y a lo mejor tú estarías dispuesto a morir por el Señor, pero hoy no te toca morir por el Señor. Hoy te toca vivir para Él. Entonces, para demostrar y purificar y fortalecer tu fe, es necesario la prueba. Vienen las pruebas, es necesaria la prueba para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en gloria, alabanza y honra cuando sea manifestado Jesucristo, dice en Santiago. La fe es necesaria ser probada. Entonces entramos a la vida de Abraham viendo una serie de pruebas. Fue probado, capítulo 21, por conflictos familiares. Vemos ahí cómo entre su hijo Isaac y quien había nacido según la carne, Ismael, pues había una lucha. Hubo pruebas en su familia, hubo pruebas más adelante con algunos problemas ahí en el capítulo 21, con algunos litigios que tuvo con los vecinos. Recuerdan ustedes a Abimelec y que los pastores de Abimelec habían tomado unos pozos. Hubo pruebas que iban mostrando y fortaleciendo el carácter de Dios. Pero ¿sabes? Las pruebas más severas no provienen de las personas. Dios puede usar a las personas, pero las pruebas más severas vienen de Dios mismo. Y a veces nos perdemos nosotros en la razón de la prueba. Vienen pruebas sobre mi familia y Dios puede usar a las personas para probarme, pero cuando veo la prueba tan difícil, culpo a la persona. Hablaba justo hace un par de días con un misionero, acerca de un misionero que Dios estaba probando su vida a través de su familia y tenía que tomar decisiones sobre si seguir en la obra o no. A veces pensamos, y este misionero quizás pensaba, que la prueba era su esposa. No tenía ningún problema moral, pero sí un problema en el corazón, un problema que podríamos calificar hasta sencillamente de emociones. Se nos haría algo sencillo a nosotros, pero para ellos era difícil. Y cuando vemos nosotros y empezamos a ver la prueba como que Dios está mandando la prueba a través de la persona o la persona es la prueba, perdemos de vista lo que Dios tiene para nosotros. Perdemos de vista que Dios quiere lograr algo más quizás que en la persona que está haciendo prueba para ti. Tú dices, o sea, el Señor lo está trabajando en él, pero realmente Dios quiere trabajar en tu vida a través de las pruebas. Y Dios usa personas. Les repito, las pruebas más severas no provienen de las personas, provienen del Señor. Y sabemos nosotros sabemos la diferencia, ¿no? Entre ¿para qué una prueba y cuál es la diferencia entre la prueba y la tentación?
La tentación viene ¿de quién? De Satanás. Y viene de Satanás con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Manifestar la maldad que hay en ti. La prueba viene de Dios para purificar lo bueno que hay en ti. De hecho, muchas veces las pruebas sí puede ser que manifiesten la maldad hacia mí para purificarla. Pero el propósito de la prueba es claro, el propósito final es sacar la maldad de mi corazón, purificar mi fe, mientras que el propósito de la tentación es colocar más maldad en mi corazón. Y es lo que quiere Satanás. ¿Conocen Santiago? Estudiamos hace un poquito Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 15, ¿no? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Voy a leerlo en una versión que quizás por cuestión de tiempo que no puedo explicar yo ese pasaje, lo leo en la versión La Biblia de las Américas. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Ahí nos da una gran diferencia en cuanto a los primeros versículos. El hombre que persevera bajo la prueba. Porque cuando ha sido aprobado, entonces viene una recompensa. Pero luego dice Santiago mismo que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Dios quiere sacar lo mejor de ti. Fíjate, vemos nosotros la vida de Abraham y la vida de Lot. Qué difícil la prueba que estamos por ver para Abraham. Lot nunca fue probado de esa manera. ¿Por qué? Porque Lot fue tentado por el mundo. Lot vivía a un nivel mucho inferior del nivel de Abraham. Y de modo que entendemos también que muchas veces las pruebas vienen a personas que Dios ha preparado para que sean capaces. Vamos a aprender algunas cosas aquí. Todo esto apenas la introducción. Y nada más les doy algunas cosas que vamos a aprender aquí. Primero, Dios nunca te prueba a menos de que estés listo. Segundo, Dios con la prueba prepara la victoria. Y para entrar al pasaje, vamos a dirigirnos a nuestro Dios en oración para que sea Dios quien hable en nuestras vidas. Señor nuestro, gracias Padre por este día y gracias Dios porque hoy tenemos una vez más la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, para meditar en ella. Rogamos, Dios, que tú nos hables. Rogamos, Señor, que toques nuestro corazón, Señor, con tu palabra. Y mi Dios, te pido que tú pongas también tu bendición a este mensaje, Señor. Que tú, Señor, nos dé la fuerza, mi Dios, también la fe para poder obedecerla. En el nombre de Jesús, amén. Una frase que tengo anotada aquí, Samuel Pérez Millos decía, la fe del hombre descansa en la medida del conocimiento de Dios. La fe del hombre descansa en la medida del conocimiento de Dios. Es decir, si yo conozco a Dios profundamente, seré un hombre como Abraham, que no va a costarle nada obedecer. Oye, ¿cuesta obedecer a Dios? Cuesta, ¿no? Pero si tú conoces a Dios de una manera íntima y profunda, no te va a costar obedecerle. No va a ser una prueba, no va a ser un deleite. Seguir sus pisadas va a ser un deleite. La fe hace que obedecer no sea un sacrificio. ¿No te ha pasado que de pronto, ay, qué sacrificio tener que obedecer? La fe viene de conocer a Dios. Y si conoces a Dios íntimamente, va a haber fe en ti. Si hay fe en ti, no te costará obedecerle. Y vamos a entrar ahora sí, Génesis capítulo 22. Dice, esta es la tercera prueba de Abraham. Es una prueba ya directamente de Dios. Probado
por Dios. Y Dios le dice, bueno, vamos a entrar aquí, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo. Fíjate cuántas órdenes hay aquí. No está pidiendo opiniones, no está negociando. ¿Qué hace Dios? Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Le llama al único. ¿Por qué el único? Pero no que no tenía otro hijo. No fue el primero fue el otro. Fue el de Agar, Ismael. Pero aquí le dice el único en el sentido de que él era el heredero. La promesa venía a través de él. Para Dios, él era el hijo de Abraham. Él era aquel por el cual se cumpliría la promesa. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Segunda orden, y vete. Vete a la tierra de Moría. Tercera orden, y ofrécelo. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le manda aquí directamente una orden. Fíjate, vamos a analizar algunas preguntas, a manera de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué le pidió Dios a Abraham? Dios le pidió a Abraham que ofreciera un sacrificio, el cual involucraba, en ese holocausto, involucraba degollar el sacrificio y quemar enteramente el cuerpo en el altar. Eso es lo que Dios le está pidiendo aquí cuando dice ofrécelo en holocausto. El holocausto tenía que degollarlo y tenía que quemar el cuerpo sobre el altar. Le pedía viajar unos 80 kilómetros de donde estaba hasta el monte Moría. El monte Moría está en lo que hoy es Jerusalén. Hoy en día encontramos en ese lugar la cúpula de la roca. Se llama la cúpula de roca porque al centro de esta cúpula, el lugar donde estuvo el templo, sobresale por dentro una roca donde dicen que Abraham ofreció a su hijo. Evidentemente hay discusión entre los musulmanes, judíos y cristianos sobre cuál hijo ofreció. Ellos dicen que no fue Isaac. Pero bueno, no es el tema ahorita. Viaja 80 kilómetros hasta el lugar donde posteriormente fue construido el templo. Y no fue un sacrificio de animales el que Dios estaba pidiendo, que Abraham tenía en abundancia. Él era rico, podía pedirle cualquier cosa, pero le pidió el hijo de la promesa, el único en ese sentido, aquel en el cual Dios había hecho las promesas. ¿Cuál era la promesa de Dios hacia Abraham? Le cambió el nombre, y te acuerdas cuando le hizo la promesa. Bueno, fue como una reafirmación, porque en varias ocasiones se reafirma esa promesa. Y la promesa esencial que Dios le había dicho a Abraham cuando le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, le dijo, porque yo voy a hacer de ti, ¿qué? Una gran nación. Y después le cambia el nombre, ¿no? Decíamos que de por sí era ya anciano, 90 años, y no me imagino yo, como dicen ahí, el bullying que le hacían a Abraham, porque se llamaba padre enaltecido y no era padre de nadie. Y todavía Dios llega y le cambia el nombre y le pone Abraham, que significa padre de multitudes. Entonces, la promesa de ser padre de multitudes, padre de naciones, de reyes, se tenía que cumplir ¿en quién? Según Dios, en Isaac. Isaac era el depositario de la promesa. En esto fue probada la fe de Abraham. Porque ¿qué implicaba todo esto? ¿Que Dios no cumpliría sus promesas? Fíjate que ante esto entendemos qué era lo que Dios quería. Dios no estaba pidiendo, lo que Dios no quería era la muerte de Isaac. Lo que Dios quería era el corazón de Abraham. Por eso vamos a ver ahora cómo respondió Abraham hacia este pedido. Fíjate versículos 3 y 4, lo que leímos acá. Abraham no empezó quizás a
meditar en su mente sobre lo que tenía que haber hecho o decir cómo voy a explicar yo estas cosas. ¿Qué hizo Abraham? Lo que dice en el siguiente versículo, versículo 3. Y Abraham, primero, se levantó muy de mañana. De hecho, es la segunda ocasión en que Abraham hace esto en respuesta a la obediencia. Ya antes le había dicho Dios otra cosa que a Abraham le había parecido duro en gran manera, ¿te acuerdas? Y para obedecer se levantó de mañana. Fíjate, capítulo 21, versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Qué le había dicho Dios? Obedece a tu esposa, envía lejos a tu hijo, al hijo de Agar, envía lejos a Ismael. Le pareció grave, pero Dios viene, versículo 12, no te parezca grave, hazlo. Versículo 14, ¿qué hizo Abraham? Se levantó muy de mañana. Hay veces que cuesta, ¿no?, lo que Dios no me pide. Pero sabes una cosa, entre más medites, oye, ¿voy a obedecer o no? ¿Obedeceré o no obedeceré? Entre más tiempo te pases tú enfrentando la situación, razonando si obedeces o no obedeces, más difícil te va a hacer. Abraham, como en aquella ocasión, Dios le dijo, hazlo, manda lejos a Ismael. Se levantó y lo hizo. En esta ocasión se ve que Dios le pide, quizás en la noche, ofréceme a tu hijo. Abraham no dudó. Inmediatamente se levantó y muy de mañana preparó el asno, dice, tomó consigo los siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue. Es interesante el contraste que hay entre el versículo 2 y en el versículo 3, porque en el versículo 2 tenemos mandatos, en el versículo 3 tenemos obediencias inmediatas, acciones. Hay imperativos, capítulo 2, versículo 2, acciones en el versículo 3. Muy de mañana. Cuando tú sabes que tienes que hacer algo, que Dios te está pidiendo algo, hay que obedecer. Pronto, de mañana. Es triste ver a veces a jóvenes que saben que Dios les está haciendo un llamado y posponen el llamado. Serviré al Señor ¿cuándo? Cuando termine mi carrera. Cuando después de mi carrera estudiaré instituto bíblico. Después me voy a casar. Tengo hijos. Después de los hijos, no, ya que los críe. Y vamos posponiendo y posponiendo la obediencia a Dios. Eso no se puede posponer. Entre más lo pospongas, más difícil te será. Dios llama al cristiano a servirle. No pospongas eso. Posponerlo lo único que hace es traer desgracias a veces a la vida. Pero ¿cuáles desgracias? Diría alguno, porque me está yendo bien. No hay mayor desgracia que tener éxito en las cosas temporales y que llegues al cielo y no tengas nada. Eso puede ser una desgracia. Así que muy de mañana se levantó Abraham, bien temprano, como ya lo había hecho antes cuando se le pidió algo que le costaba, que le parecía difícil, y obedeció. Y dice que salió, vemos aquí cómo salió el preparado para cumplir, porque tomó todo, tomó la leña, tomó el asno, tomó a su hijo, tomó el fuego. Él iba dispuesto a hacerlo, no venía negociando con Dios, y salió 3 días de camino. No me puedo imaginar yo lo que pasaba por el corazón de Abraham en esos 3 días. ¿Debió ser duro? Claro que debió haber sido duro. Ya entonces quizás podía él empezar a razonar, pero ¿por qué? Pero él ya había decidido obedecer. Cuando hablamos de la consagración, ¿se acuerdan? Consagrarnos no tiene que ser una consagración. ¿A qué me refiero con consagración? A responder al mandato de presentarme a Dios, de presentar mi cuerpo. ¿La consagración tiene que ser diaria? Sí y no. Sí, en el sentido de que cada día yo vivo, pero quiero explicar primero el no. No, porque la consagración ocurre un momento en tu vida, un día, en el cual tú decides entregarle a Dios todo. El resto de las decisiones se basan en ese día.
Yo no tengo que levantarme hoy en la mañana y decidir, hoy obedeceré a Dios. No, yo ya tomé esa decisión. ¿Cuándo? Una semana después de haberme convertido. Me convertí, después tomé la decisión de entregarle la vida a mi Señor. Y hoy puedo sencillamente responder a ese compromiso que tuve en el pasado de consagración. Así entonces Abraham, mientras caminaba durante estos 3 días, ya no tenía que poner en duda si obedecería o no obedecería. Él ya había decidido obedecer. Así que sin desviarse, caminaba. ¿Fue difícil? Seguramente que sí. Imagínate tú como padre, aquellos que son padres, que Dios te pida sacrificar a tu hijo. ¿Qué estarías pensando durante ese tiempo en el cual vas? Quizás no es el mismo caso, pero he conocido muchos padres que tienen a sus hijos quizás en una cama en el hospital y llega el momento donde dicen, Señor, es tuyo, te lo entrego, haz con él lo que es mejor. Y aquellos padres que han tenido una experiencia como esa saben lo difícil que es. Pero qué difícil para Abraham también saber la razón. No entendía, pero caminaba 3 días hacia ese lugar. Así que llega la tercera pregunta. ¿Qué sostuvo a Abraham esos 3 días? ¿En qué confiaba? O sea, ¿cuál era la base de su fe? Ya vimos qué le pidió Dios, cómo respondió Abraham, pero ahora vamos a ver en qué confía Abraham. Versículos 5 y 6. Bueno, voy a leer desde el 4. Dice, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Yo creo que aquí se sacudió su corazón al ver el lugar donde tenía que ofrecer a su hijo. Ya estaba ahí, el momento estaba cerca. Entonces, versículo 5, con ese corazón posiblemente lleno de turbaciones y dudas, Abraham le dice a sus siervos, versículo 5, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Fíjate qué fe tenía Abraham aquí. O sea, ¿cuál era la base de la fe? No podía sin otra cosa que aferrarse a las promesas. Él conocía la promesa. Ya vamos a ver enseguida un pasaje en Hebreos que alguno quizá ya lo tenga en la mente. Él conocía la promesa. Por eso dijo, iremos juntos. Abraham y Isaac, ellos dos. Todo este viaje tenía un motivo. Adoraremos. Evidentemente la adoración implica ¿qué cosa? Sacrificio. De hecho, hay una regla bien interesante en la Biblia que yo les he hecho hincapié, la regla de la primera aparición. La primera vez que aparece un concepto en la Biblia suele estar rodeado de un contexto que lo enriquece todavía más. Y esta es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra adorar. Primera aparición de la Biblia, adorar, de la palabra adorar en la Biblia. Y es significativo el contexto, ¿no? ¿Qué implica adorarle? Que Dios quiere lo más valioso de ti. Que Dios quiere todo tu corazón. No te está pidiendo aquellas cosas que te sobran. A Abraham le sobraban animales, tenía mucho que podía haber ofrecido. Le pidió aquello que estaba en el centro de su corazón. Y muchas veces para que tú puedas adorar a Dios, Dios necesita quebrantar tu corazón al parecer que te está quitando lo que más quería tu corazón. Se ha comparado muchas veces la mujer del perfume que rompe el alabastro y lo derrama en adoración. Implicó un sacrificio, implicó un costo, implicó quebrantar ese vaso y no poder guardar nada para ella, implicó entregarlo todo. Y Abraham había entregado todo, por eso pudo obedecer, se puso en pie y obedeció. ¿Fue difícil para Abraham? Seguramente, pero ¿qué lo sostuvo su fe? Conocía a Dios.
¿Qué tan bien conoces tú a Dios que puedes tú confiar en Él? Porque estamos hablando de conocer de Él, acerca de Él. La palabra conocer en la Biblia no es como decir, yo conozco, no sé, conozco las tablas de multiplicar, conozco lo que he estudiado. No estamos hablando de un conocer a Dios de una manera teológica, conceptual. Estamos hablando de algo mucho más íntimo. De hecho, la palabra conocer es la que la Biblia usa para las relaciones sexuales matrimoniales. Conoció a Adán, a su mujer Eva. Una palabra de profunda dignidad, intimidad. Y esa palabra describe la manera en que tiene que ser mi relación con Dios. Conocer a Dios no es saber de Él, saber profecías, es experimentarlo. Es que Él es tu amigo, que caminas con Él. Iremos y volveremos, dice. Él sabía que Dios cumple sus promesas y no sabía cómo, pero sabía que Dios cumpliría. Acompáñenme, no pierdan su lugar en Génesis nada más para ver ilustrado este concepto. El escritor de Hebreos, cuando está hablando ahí en Hebreos capítulo 11, este capítulo de los héroes de la fe, héroes como nosotros, no con superpoderes, héroes con pasiones semejantes a las nuestras, dice de Elías también en otro pasaje, héroes que sencillamente tenían fe en Dios. Y en esa descripción, contando acerca de la vida de Abraham, dice, a ver, denme un segundo porque según ya estaba ahí, estaba en el libro equivocado. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Lo ofreció? Claro que lo hizo. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, aquel en el cual se cumplirían las promesas. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, en su corazón Abraham ofreció a su hijo, si bien no lo degolló, pero si no lo degolló fue porque un ángel se lo impidió, porque en su corazón ya lo había hecho. Él ya había ofrecido todo. Él estaba dispuesto a entregar a su hijo. Yo creo que cualquier padre decía, Señor, ¿por qué mi hijo? Mejor yo. Pero le pide lo más valioso. Ahora, vamos a regresar a Génesis, porque también tenemos que darnos cuenta de que aquí hubo una gran fe, no solamente de Abraham. ¿Quién más mostró fe? Isaac. ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios reafirma la promesa y después en ese tiempo cuando Sara quedó embarazada? 100 años. Fíjate lo que dice en el versículo capítulo 21, donde encontramos todo esto. Había nacido Isaac, capítulo 21, fue destetado, se hace la fiesta, y llegamos hasta el versículo 34. ¿Y qué dice el versículo 34? Moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Y esto nos hace entender varias cosas. ¿Qué edad aproximada habría tenido Abraham en este momento en que él venía a ofrecer a su hijo? Podríamos pensar 110, yo creo que un poco más, porque tendría entonces Isaac unos 10 años, y a un niño de 10 años no le haría yo lo que dice el versículo 6. Le quitó la leña al burro y se la puso en la espalda del muchacho. Pensaríamos en un adolescente. 10 se me hace poco. Estaríamos hablando de un anciano de alrededor de 115 años con un muchacho de unos 15 años. A veces algunos pueden poner unos años más, pero vamos a calcular más o menos. Y dice, tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo,
Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué pregunta para Abraham. Qué pregunta que yo creo que fue como una daga al corazón. Versículo 8: y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto. ¿Sabes cuál es esta palabra? Dios se proveerá. Jehová Jireh. A veces usamos la palabra de Jehová Jireh cuando hablamos en sentido económico y pensamos Jehová Jireh, las necesidades, Jehová Jireh para la colegiatura, Jehová Jireh para la renta. Pero mira el contexto en el cual está este nombre de Dios: en la prueba. Jehová proveerá la salida en la prueba. Y dice versículo 9: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Este anciano de 115 años estaría atando a un muchacho de 15 años. Entonces viene la pregunta. Habíamos visto en qué confía Abraham, pero ahora hay que preguntar en quién confía Isaac. ¿De dónde vemos la fe de este muchacho de 15 años de dejarse atar? Yo ahorita juego luchitas con mi niño de 11 años y no me es fácil. Ahora cualquiera que quiera darle un entrón a él que tenga alrededor de unos 100 años, ¿crees que un anciano de 100 años podría atar a uno de 15? De ninguna manera. Esto nos muestra confianza también. Fíjate que Isaac no estaba confiando en las preguntas que presentó. Tenemos todo, padre, pero falta el sacrificio. ¿En quién estaba confiando este muchacho? ¿En quién confiaba Isaac? En su padre. Confiaba en su padre. Y a través de él, en la provisión de Dios. Su padre le había dicho: Dios se proveerá del sacrificio. Él estaba confiando en su padre. Era su padre quien lo estaba atando. Él sabía quién era su padre. Y por lo tanto estaba ejerciendo fe en Dios a través de su padre. Papás, qué lección para nuestros hijos. A veces es el enseñarle a nuestros hijos a ejercer fe en Dios, tiene que ver también en enseñarles a tener fe en nosotros. Y a veces defraudamos nosotros a nuestros propios hijos y transmitimos un concepto erróneo. Cuando padres le dicen a los hijos: tú tienes que obedecer, pero no veas lo que yo hago. Tú obedece, pero no hagas como yo. En el mundo es muy común ver a un papá que toma y que le dice al hijo: tú no tomes, que fuma y que le dice al hijo: tú no fumes. Pero en Cristo vemos padres que a lo mejor buscan lo mejor para sus hijos cuando ellos no están enseñándole lo que es mejor. Hijo, tú ojalá y sirvas a Dios, ojalá y ames a Dios. Cuando el padre no está amando a Dios, no está sirviendo a Dios. Si Isaac pudo confiar en Abraham, fue porque vio en Abraham un hombre que confiaba en Dios. Ayer hablábamos comida, de esas pláticas de la mesa, ¿no? Después de la mesa, de la sumisión de la mujer. Y ahí siempre es un tema discutible, ¿no? Que si la mujer, que si el hombre, que si tiene que ser, y se ponen bravas las pláticas. Pero ¿sabes una cosa? A una mujer no le costará someterse a un hombre que confía en Dios. Hombres, ¿tienes luchas que tu mujer no se somete? El mandato no es que las somatas, ¿verdad? Porque así somos, o te sometes o te somato, le dicen. El mandato no es someter a la mujer. El mandato para ti, varón, es sométete a Dios. Y cuando tu esposa vea en ti un corazón sometido a Dios, créeme que le será mucho más fácil someterse a ti. Entonces, de la mujer, la orden es
a someterme. Yo me tengo que someter. Y mi sometimiento es a Dios. Y en el someteos unos a otros ya obviamente implica, al estar yo sometido a Dios, ¿qué vino a hacer Jesús? ¿A que lo sirvieran? No, a servir. Entonces, por cuestión natural, si yo estoy sometido a Dios, estoy sometido a mi familia, estoy sometido a las necesidades de mi familia y son lo más importante. Primero las necesidades de mi familia antes que las mías. Y en eso se cumple el someterse unos a otros en el temor de Dios. Abraham estaba sometido a Dios, por ello no hubo problemas en su hijo para confiar en él, confiar en su padre, porque su padre confiaba en Dios. ¿Quieres una familia sometida a Dios? Padre, sométete a Dios. Todo comienza desde ahí. Una lección importante para los padres, pero aplica a cada uno de nosotros, someternos a Dios. Y evidentemente Isaac mostró fe. Él se dejó atar colocar sobre la leña. Este ancianito, no sé si Abraham lo subió. No creo que habría podido. Quizás yo creo que Abraham tenía una entereza formidable para su edad. Pero me parece difícil que sin la disposición de Isaac hubiera podido colocarlo sobre la leña. Si el muchacho no quiere, no podría de ninguna manera. De esta manera, aun cuando Isaac tenía la fuerza para escapar de su padre, no lo hizo, porque confiaba en su padre. ¿Qué lecciones tenemos aquí? Qué cantidad de lecciones tan hermosas, ¿no? Nada más, tengo para otra predicación acá, no lo vamos a tomar, pero quisiera solo mencionar algunas lecciones. Tenemos una lección tipológica. Una lección tipológica, ¿qué significa? Que Isaac es un tipo, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Tanto Isaac como Cristo fueron hijos prometidos. Ambos nacieron milagrosamente. Por supuesto, Cristo nació de la Virgen María y María fue sin pecado. Fue sin pecado el nacimiento. Esto hace a Jesús un hombre distinto por haber nacido él sin el pecado de la raza humana. Ambos trajeron el gozo a su padre. El padre Isaac se llenó de gozo al saber, incluso la palabra Isaac significa risa, significa gozo. Y Jesús, el padre le dijo, en ti tengo complacencia. Ambos nacieron en el tiempo establecido por Dios, en el tiempo de la promesa. Ambos fueron perseguidos por sus hermanos, ambos fueron obedientes hasta la muerte. Cristo se entregó voluntariamente y de hecho aquí podríamos también encontrar implícito que Isaac lo fue ofrecido, él se ofreció voluntariamente. Isaac preguntó a su padre, ¿dónde está el cordero? Jesús preguntó a su padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ambos experimentaron un paralelo de resurrección. Cristo, literalmente. Isaac, tipológicamente, en sentido figurado, dice Hebreos, él fue sacrificado y en sentido figurado Abraham lo recibió como que de entre los muertos. Cristo resucitó entre los muertos, ¿no? Y finalmente, en el versículo 19 vamos a ver ahí cómo indica que Abraham regresó a los criados que esperaban, pero no se dice nada de Isaac. Y en ese también es un tipo, porque la próxima vez que veamos nosotros a nuestro Isaac, que es Cristo, será cuando Isaac está recibiendo a su esposa. Y esa es la próxima vez que vemos nosotros a Isaac en la Biblia. Una lección profética. Este acontecimiento ocurrió en el monte Moría, el lugar donde se construiría más adelante el templo. El segundo, Isaac preguntaba dónde está el cordero, pero Dios suplió el cordero con un carnero. La respuesta a esta pregunta de ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Finalmente se cumplió tipológicamente en Cristo. Cuando preguntaba ¿dónde está el cordero? Abraham dijo, en el monte de Jehová será provisto. Y a Cristo
se le vio en ese monte, entró a ese templo en los días de la pasión antes de haber sido crucificado, sacrificado en el monte Calvario. Terminando, la última pregunta: ¿cómo se puede transformar en mi vida una prueba en gozo? Santiago dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo no me imagino a Abraham bailando de gozo esos 3 días de camino. Él tuvo conflictos, pero ¿cómo una prueba puedo estar yo en medio de la prueba y haber gozo en mi corazón? El gozo no es alegría, no es felicidad. La alegría y la felicidad dependen de las circunstancias que estoy pasando en el momento. El gozo va más allá, trasciende y está basada en las pruebas, está basada en las promesas que me sostienen en la prueba. Primero, lo que vemos aquí, ¿qué transformó la prueba en gozo? El hecho de que Dios nunca te deja. Fíjate cómo Dios estuvo ahí y Dios intervino en el momento exacto. Versículo 10. Dice: extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo. El ángel de Jehová aparece en este momento, una cristofanía, Cristo mismo, y le dice: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco. Es Dios mismo que está hablando, es Cristo mismo, ya conozco. Hay una lección más que aprendemos que no tenemos tiempo de verla, pero ¿te acuerdas en Santiago que decía que la fe de Abraham se demostró por sus obras? Ya conozco, su fe quedó demostrada. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué transforma la prueba en gozo? En primer lugar, la intervención divina. Dios está allí, está contigo, y en el momento exacto Él intervendrá. Segundo, la superación de la prueba. Ya conozco que temes a Dios, dice ahí el ángel de Jehová. Esto queda demostrado en que Dios quería el corazón de Abraham y no el sacrificio de Isaac. Dios te pedirá algo, pero Dios en su momento actuará. ¿Te acuerdas que hablábamos al principio de las lecciones? Dios no te va a probar cuando no estés listo. Te probará en su momento, cuando estés listo. Pero Dios dará juntamente con la prueba la salida. Dará juntamente con la prueba la victoria sobre la prueba. ¿Hay pruebas en tu vida hoy? Yo no sé por qué, pero este tipo de lecciones se olvidan en el momento de la prueba. Son buenos verlas. Es bueno tomar nota porque serás probado y tendrás que venir y pensar en esto. ¿Estás siendo probado hoy? Excelente el tema para ti. Pero quizás Dios está preparando. Y en el momento que sea justo, necesario y estés listo, serás probado. Pero date cuenta que Dios preparó ya la victoria de antemano. Venía la prueba, pero la victoria estaba lista. ¿Por qué? Porque Dios tenía el cordero, dice Dios, Jehová se proveerá. Y ahí viene el Jehová Jireh, la provisión divina. Dios trabó por los cuernos a un animal en un zarzal, en el tiempo indicado. Todo fue en el momento exacto. Y así, en el lugar de su hijo, tomó él este cordero, simbolizando a Cristo, quien murió en nuestro lugar. Dios, si no cumple lo que promete, el cielo y la tierra dejarán de existir. Dios, si no cumple lo que promete, Él mismo no existe. Su existencia queda respaldada por sus promesas. De otro modo, dicho de otro modo, si Dios no cumpliría una de sus promesas, dejaría de existir, lo cual es imposible. Dios cumple.
Qué consuelo para nosotros para el momento de la prueba. De ahí encontramos el resto del capítulo, nada más leo un poco aquí para terminar. Dice versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Dios quiere bendecir a aquellos que te rodean, a aquellos que están cerca de ti, pero necesita tu obediencia. Y termino con la frase que empecé como introducción. ¿Recuerdas? La fe descansa en la medida del conocimiento que tengas de Dios. De modo que si tu fe es profunda, no te va a costar obedecerle, aún en medio de las pruebas más difíciles. Vamos a orar. Dios nuestro, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos mirar a un hijo obediente que se ofreció. Voluntariamente se ofreció. Y se ofreció por nosotros. Gracias, Dios, porque aún Cristo mismo, al hacerse hombre, siendo Dios, aprendió a conocerte también. Aprendió a ejercitar fe. Y nos muestra a nosotros el camino de seguir. Gracias, Dios, porque hoy también tenemos un llamado de nuestro Salvador, de seguir en pos de Él, de tomar nuestra cruz. Pero también tenemos la provisión tuya. Gracias, Dios, aunque parezca difícil para nosotros, hoy podemos decir gracias, Dios, por las pruebas. Y gracias porque las pruebas tienen un propósito mucho más grande, mucho más grandioso del que podemos ver aquí en la tierra. Y el gran propósito es glorificarte a ti. Gracias por ese tiempo, gracias por el ejemplo de Abraham. Dejamos nuestras vidas en tus manos, mi Dios, confiando en ti, ejercitando fe en ti, y pedimos que fortalezcas nuestra fe, mi Dios, aún si son necesarias las pruebas, como dice tu palabra, que vengan, Dios. En tu nombre oramos, amén.